Bien, bueno, este es un video tutorial como lo exige o lo marca el plan de estudios como primera entrega de proyecto final de la materia de garantías individuales en materia constitucional. Bien, vamos a empezar por explicar el propósito de este trabajo, ya que principalmente el trabajo se está realizando para tener una claridad mayor y asimismo apropiarnos de los diferentes conceptos como licenciados en derecho que estamos estudiando, pues tenemos y debemos de conocer cómo está integrado nuestro sistema federal y sus diferentes divisiones de poderes. Es importante conocer la división de poderes y saber de qué se encarga cada una de estas divisiones y las limitaciones que tienen unas con las otras para evitar el abuso de estos poderes, ya que no los podemos depositar en una sola persona, y de esta manera evitamos las dictaduras. Y bien, vamos a pasar a lo que es la división de poderes, la cual está integrado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Asimismo, pues vamos a proceder con lo que es el poder legislativo federal. Y vamos a decir que referente a su integración es principalmente por una división de cámaras que es depositada en el Congreso de la Unión. Asimismo, podemos explicar que estas dos cámaras son la de senadores y la de diputados. Y principalmente la de diputados pues está integrada por 500 diputados y la de senadores por 128 senadores. Y todos ellos son representantes populares elegidos mediante el voto ciudadano. Esta existencia de las dos cámaras parte de la idea de que la Cámara de Diputados debe tener una representación popular, mientras que la del Senado representaría a lo que son las entidades federativas. Además tienen el propósito de que las leyes sean doblemente discutidas y revisadas. Una vez que las aprueba la mayoría de los legisladores de una de las cámaras, que puede ser cualquiera de las dos, se le llamará a esta la Cámara de Origen. Las reformas legislativas son enviadas a la otra, que se le llamará Cámara Revisora, para ser nuevamente discutidas y, dado el caso, aprobadas. En un principio, cualquiera de las dos cámaras puede ser la de origen. O sea, la primera va a analizar y discutir un proyecto o iniciativa de ley y cuando la Cámara de Diputados funciona como Cámara de Origen, obviamente la del Senado pues va a hacer lo que es las funciones de la revisora y así viceversa. Hay una excepción aquí que podemos mencionar, que cuando se trata de una aprobación de leyes relacionadas con impuestos o contribuciones, la contratación de deuda pública o el reclutamiento de tropas, ahí sí es específicamente que le corresponde a la Cámara de Diputados funcionar como Cámara de Origen y automáticamente la del Senado va a ser la revisora. Ahora bien, en base a sus funciones, sus principales funciones es la de aprobar, reformar y derogar leyes. Y las leyes deben ser revisadas y modificadas continuamente para adaptarlas a nuevas realidades, así como para dejar sin efecto aquellas que se consideren obsoletas o que ya son inadecuadas. Asimismo, al ejercer su función de crear, modificar las leyes, los legisladores están sujetos al principio de supremacía constitucional, del que del que hemos hablado en algunas sesiones, el cual impide que lleve a cabo reformas legales contrarias al texto constitucional. Asimismo, la propia Constitución prevé mecanismos para impugnar ante el Poder Judicial de la Federación la elaboración y aplicación de leyes contrarias a las normas constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo contra leyes.
Asimismo, explicamos un poco lo que significa derogar, ya que es una de las funciones del Poder Legislativo, que significa suprimir uno o más artículos de una ley. El término abrogar se utiliza cuando se suprime en su totalidad una ley o un cuerpo normativo. También vamos a explicar lo que es impugnar, ya que veo importante saber que es combatir, contradecir, refutar, interponer en recurso o medio de defensa. Ahora bien, aparte de que la Cámara de Diputados, además de legislar, pues también tiene una función de ejercer ciertos controles sobre otros poderes. Así podemos mencionar que destaca lo que es la revisión de la cuenta pública, que es un informe que los poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal a la Cámara sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal se deben o revisa que se hayan ejercido en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el Ejecutivo, ya que el Poder Ejecutivo, como bien decía, está representado por el presidente de la República Mexicana en nuestro caso, ¿no? Y se integra, pues, se deposita en lo que es el presidente de la República, y al igual que los diputados y los senadores, también es elegido mediante el voto popular para ocupar el cargo durante 6 años, sin posibilidad de ser reelegido. Bien, el titular pues es el principal responsable de la buena marcha de la administración del gobierno federal para el cumplimiento de sus funciones, y se auxilia de la Administración Pública Federal, la cual está integrada por las diversas secretarías de Estado, la Educación Pública, Relaciones Exteriores, Gobernación, Economía y Seguridad Pública, entre otras. También por empresas públicas, por ejemplo Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. También forman parte del Poder Ejecutivo Federal la Procuraduría General de la República, que se encarga básicamente de investigar y perseguir los delitos federales con el auxilio de la Agencia Federal de Investigación, como la conocemos, la AFI, que anteriormente denominada era la Policía Judicial Federal, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que es el organismo responsable de revisar y validar los instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del presidente, así como los proyectos de iniciativa de ley que ésta presenta al Congreso de la Unión, además de representar al titular del Ejecutivo en algunos asuntos. Sus principales funciones son, como su nombre lo indica, se encarga, y lo dice el artículo 89 constitucional, de ejecutar y hacer cumplir leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Para hacerlo, el presidente de la República está facultado para expedir reglamentos que faciliten la aplicación en el ámbito administrativo de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Si bien estos reglamentos son, al igual que las leyes, disposiciones obligatorias de carácter general, tienen una menor jerarquía, por lo que no deben de ser contrarias al contenido de aquellas. Los reglamentos pueden ser impugnados ante el Poder Judicial de la Federación en caso de ser contrarios a las leyes o a la Constitución, con el objeto de impedir su aplicación. Si bien el Ejecutivo tiene un poder que se llama indulto. Indulto es la remisión o perdón de la pena impuesta a un reo por virtud de una sentencia judicial irrevocable. Que el Ejecutivo, además de que puede ejecutar las leyes, el Poder Ejecutivo Federal tiene a su cargo diversas atribuciones, como dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales con la aprobación de la Cámara de Senadores y disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, entre otras. Asimismo, como mencionaba el concepto de indulto, el presidente tiene esta facultad para concederlo a personas sentenciadas por delitos federales y por delitos del orden común. Y otra importante función del Ejecutivo es la de facilitar al Poder Judicial de la Federación los auxilios que necesite para ejercicio expedito de sus funciones.
Gracias al auxilio del Poder Ejecutivo es posible dar cumplimiento a las decisiones o determinaciones de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Por expedito entendemos que se trata del libre y no les pone trabas. Este auxilio consiste en hacer cumplir lo ordenado por las funciones judiciales mediante el uso de la fuerza pública, es decir, mediante la acción de las instituciones de policía, las cuales están bajo el mando titular del Poder Ejecutivo. O sea que prácticamente tiene cierto poder sobre el judicial, ¿no? Ahora bien, en cuanto al Poder Judicial, este se integra por prácticamente más bien es el ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Este se integra o está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Si bien cada uno de ellos tiene sus propias funciones, todos, excepto el Consejo de la Judicatura Federal, tienen en común la función esencial de resolver controversias mediante la aplicación e interpretación de las leyes. A esta actividad también se le conoce como función jurisdiccional o impartición de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros, el Tribunal Electoral por 7 magistrados en su sala superior y 3 en cada una de sus salas regionales, los tribunales unitarios y los tribunales colegiados de circuito por 1 y 3 magistrados respectivamente, mientras que los juzgados de distrito están integrados por un solo juez. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial en lo que se refiere a los órganos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. En el esquema de la página siguiente, en el esquema que podemos ver a manera siguiente, podemos observar al Poder Judicial de la Federación, como también de sus funciones sobre la resolución de litigios que se presentan entre particulares cuando se trata de asuntos de competencia federal, así como los que surjan entre los particulares y las autoridades federales. Por ejemplo, podemos hablar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está constituida por un pleno, una primera sala y una segunda sala. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constituyen lo que es la sala superior y las salas regionales. El Consejo de la Judicatura Federal la constituyen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos auxiliares no jurisdiccionales. El sistema federal, como bien dijimos, a manera de síntesis o tipo conclusión, rápidamente podemos decir que se dividen en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y de la federación, sobre el legislativo, decimos que hay un Congreso de la Unión que está constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El ejecutivo por el presidente de la República y el judicial por la Suprema Corte de Justicia, como lo mencionamos anteriormente, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, referente a los estados, podemos decir que está constituido de manera legislativa sobre el Congreso del Estado. Y hay una Cámara de Diputados en cada estado y una Asamblea Legislativa en lo que anteriormente era el Distrito Federal. De manera de que el Poder Ejecutivo, pues en cada estado está por el gobernador, como bien sabemos. Y anteriormente, que igual ya no es materia de estudio, pero o más bien información actualizada, pues podemos mencionar que antes en el Distrito Federal existía lo que era el jefe de gobierno. En cuanto al Poder Judicial, en los estados está el Poder Judicial del respectivo estado o del Distrito Federal en su caso, como lo venimos mencionando. Un tribunal superior o supremo tribunal de justicia. Hay juzgados de primera instancia y los juzgados menores o de paz, que son de menor cuantía, ¿no? Al final de cuentas, pues yo creo que con esto nos queda más claro y reforzamos lo que son los diferentes poderes, ¿no? Que en el ámbito federal, pues el legislativo
como bien dijimos, se deposita en la Cámara de la Unión y funciona con dos cámaras, que es la de diputados y senadores, ¿no? El poder ejecutivo, pues que se deposita en el presidente de la República, y este auxilia a la Administración Pública Federal, la cual está integrada por todas las diferentes secretarías, ¿no? Y el ejercicio del poder judicial, pues en la Suprema Corte de Justicia es donde está depositada, y como lo venimos observando por los diferentes circuitos colegiados y juzgados, ¿no? Eh, por mi parte es todo. Espero haber cumplido todos los puntos establecidos en nuestra guía, y prácticamente quedaría pendiente, me queda un poco de dudas sobre la sesión 9, que es sobre el Estado federal y cómo se imparte pues ese mismo poder hacia los diferentes estados. El pacto federal me queda claro, y voy a hablar poquito a grandes rasgos de lo que es, porque no me quedó muy claro si lo tenía que incluir en esta primera parte o no. Espero se considere esto. Eh, el pacto federal prácticamente es la unión o la representatividad por un solo gobierno, que por medio de este vamos a tener nosotros una representación internacional. Es como un vocero que va a hablar por todos los estados que constituyen la República Mexicana, así como se le conoce Estados Unidos de México, pues son precisamente estos estados a los cuales se les da cierta soberanía y libertad, autonomía más que nada, porque soberanía no podemos hablar que los estados son soberanos 100%, ya que dependen de una constitución escrita y rígida, la cual ahora en los estados no se puede hacer prácticamente todo, ya que la Carta Magna o la máxima ley sobre el país es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y nada se le puede interponer a ella salvo los tratados internacionales que están a la par. Entonces se puede decir que los estados pueden hacer sus propias leyes, pero hay asuntos que son de materia federal y exclusivamente para la federación, en los cuales no puede intervenir los estados. Ahora bien, al final de cuentas dependemos 100% de lo que el Estado federal nos dicte. Eh, por mi parte ha sido todo. Agradezco todas las atenciones permitidas. Espero haber cumplido con todo. Gracias.